Olá, eu sou Betty Adam e este canal se chama Betty por el Mundo. Para legenda em português, clique em configuração, for subtitles in English, please click on settings. Te contaba que chegamos em Jaipur, não? Chegamos no aeropuerto, tomamos um táxi e fomos para o hotel. Um hotelazo, um hotelazo. Cada uno de nosotros teníamos una cama doble de 2 plazas. En la puerta del cuarto, así, en la puerta del cuarto había una placa de oro grabada el nombre del Marajá. Era un hotel inmenso, con un jardín, con pavo real paseando en el jardín. Pagamos $3 por día, pagamos. Nunca me olvidé porque era un precio así. El cuarto, para pasar de un cuarto para el otro, porque eran cuartos adentro, había estas camas, estos arcos así, y creo que con una arquitectura moura. Y muy lujosa, con lámparas súper exóticas, con almohadones lujosos, de espejitos, con cortinas, alfombras. La meseta de luz era redonda, con cosas de plata. No, era algo que yo nunca he visto en mi vida, nunca he visto en mi vida. Pero mira la contradicción. Al lado, así, cerquita del hotel, había un terreno abandonado. Ahí había gente vendiendo una bandejita con 2 tomates, una lechuga, y 2 metros más adelante un nene haciendo caja, junto con este tipo vendiendo comida. En fin. En el camino para el hotel vimos que había un casamiento, y no me acuerdo cómo ni por qué. Una de mis hijas pidió al chofer que parara, y fue allá, conversó y consiguió que fuéramos al casamiento. Y así lo hicimos, entramos en el hotel, dejamos las cosas y volvimos al casamiento. Queda flipada, como dicen los españoles. La novia se casa de rojo y el hombre de blanco. Mucho lujo, mucha joya. Mucho lujo, mucha joya. Ellas, los invitados, mucha comida. Nos dijeron de probar de todo. No sabíamos ni cómo tener las cosas, cómo probar. Estábamos con ropa común de viajar, ¿no? Y la gente con tantas joyas, con tantas cosas, impresionante como fue. Muy bonito, muy bonito. Supimos que ahí supimos que hay 10 millones de casamientos al año y casi todos sin amor. Son elegidos, casamientos elegidos. Hasta el día de hoy está así, me dijeron. Y ellos prefieren eso que enamorarse a la occidental, así dice. Y yo pienso que uno aprende a amar. Yo pienso que sí. ¿Sabes por qué? Porque la tasa de divorcio es del 1%. Que debe aprender a amar, ¿no? No me queda otra explicación. Bueno, pero en fin, fuimos a conocer Jaipur. Jaipur es una ciudad que tiene una muralla con 10 puertas. Es una ciudad menos frenética, entonces ahí pudimos ver varios detalles que no habíamos visto en Mumbai. Por ejemplo, vimos muy nítido las diferencias de clases, de posición social, las castas. ¿Cómo vimos? Las mujeres, cuanto más pobres, más bijou. ¿Cómo se dice? Tobilleras en los 2 pies, muchos aros y cosas pendientes de la nariz hasta la oreja, así con cadenitas. Los hombres, los turbantes. Mira la foto. Esta foto ahí que te puse. Es una foto de Canadá, donde hay mucha gente con colores, ¿no? Yo robé de internet, pero es igual. Los turbantes que están hechos, preparados, listos, son los turbantes de la gente de la casta social más alta. Los otros, de la gente más humilde, se hacen los turbantes así, de tela todos los días, y tiene como máximo 5 metros la tela alrededor de la cabeza. Y es dividido por casta. Por ejemplo, la primera, la más alta, es de los sacerdotes y intelectuales. Después está políticos y soldados. Después comerciantes y artesanos. Después trabajadores y los campesinos. Bueno, es más o menos así. El Estado cambia un poco eso, ¿no? Las castas. Vimos también, fuimos a visitar un Palacio de los Vientos, muy distinto de los demás porque no tenía jardín. En general en India todos los palacios tienen un gran jardín. Ese no tenía, porque está en el centro de la ciudad. Está en el centro de la ciudad y en la calle principal. Tenía 900 ventanas y rosado también, ¿no? ¿Y sabes por qué? Esas ventanas, porque eran para que las mujeres eran de la reina del sultán. Y para las mujeres, ellas se quedaban adentro y miraban la vida cotidiana de la ciudad. Y la gente no las veía.
atrás de las ventanas, ¿no? Por los arenes. Y estas mujeres, no había escaleras, eran 5 pisos, tenía una forma piramidal, es como si fuera la cola de un pavo real. El pavo real también me olvidé de decirte en el otro video, también es un animal sagrado para India. Y vas subiendo ahí por rampas porque no hay escaleras. Se llama Palacio de los Vientos porque había tantas ventanas que circulaba mucho viento, era fresco, aunque fuera en verano. Y había muchos monos. No era el Palacio de los Monos. Hay un palacio que no fuimos, que también está en Jaipur, que se llama el Palacio de los Monos, que hay muchos. Ahí vimos un montón, pero dijeron que en ese palacio hay mucho más. Fuimos también al Ámbar, Palacio de Ámbar, que fue un fuerte, ¿no? Y ahí hicimos una visita guiada. Hay una sala que te queda flipada, como dicen los españoles. Y era una visita guiada, entonces el guía nos puso todos adentro de una sala y cerró la puerta, quedó todo oscuro. Había adentro toda paredes y techos con pedacitos de espejos y divididos con cerámicas chiquititos, todos chiquititos. Y él prendió una luz. Cuando prende la luz parece como si fueran estrellitas por todos lados de las puertas, de las paredes, todo. Impresionante, muy bonito, muy lindo, lindísimo. Ese palacio muy lujoso también, con lámparas de cristal, con mármol, con cortinas lujosas, con almohadones, en fin, muy lujoso. Ahí anduvimos en esa época, hace 20 años. No había tanta conciencia con los animales. Nosotros anduvimos arriba de los elefantes. Los chicos, no me acuerdo cuál de los chicos, o si fueron los 3, subieron por la trompa del elefante, un animal dócil, muy pobre, muy dulce. Sí. A pesar de todo, está mastodonte, ¿no? Pero tan tierno. Bueno, ¿qué más que vimos ahí? Fuimos después para Agra. Agra es la ciudad del Taj Mahal, la ciudad del amor. Estaba a 240 kilómetros, fuimos en bus. ¿Y qué pasó? No vas a creer. Ni bien entramos, chocamos. Y chocamos, bajaron todos para discutir. Antes de discutir, fueron a hacer pis los hombres. A hacer pipí ahí nomás, así, sin ningún problema, sin ningún prejuicio. Y después llegamos en Agra, una ciudad fea. Nos dijeron que era una ciudad agresiva, violenta, mucha pobreza, mucha gente, mucha casa de cartón. Y es impresionante porque es la ciudad que más recauda dinero, en donde hay muchos turistas. Hay 40.000 turistas por día para visitar el Taj Mahal. Pagan $18 para entrar cada uno. Los locales pagan $3.50, pero nosotros pagamos $18 por persona. O sea que recauda mucho. De India es el lugar que más se recauda. Y ese dinero se nota que no es revertido ahí. No sé a dónde va el dinero, pero ahí no. Y está abajo, está acá, a 500 metros así, en todo su área no hay nada. No se puede. Creo que para que él pueda sobresalir, ¿no? Realmente es una estructura esplendorosa. Hay muchas leyendas, muchas vertientes. Yo te voy a contar la que más me tocó, digamos así. Primero te cuento del lugar. Duró 20 años la construcción, 20.000 trabajadores, 20.000 obreros trabajando. El que hizo la cúpula fue un arquitecto del Imperio Otomano y la cúpula era costurada con hilos de oro. Después vinieron los británicos y cambiaron por cobre, pero en fin, pero eran hilos de oro. Habían personas especializadas, artesanos especializados en la caligrafía, era un persa, caligrafía islam, porque hay un trecho del Corán grabado ahí. Hay incrustaciones de lápiz lazuli. Había personas especializadas en cómo grabar una flor en el mármol. Una cosa así muy lujosa, extremadamente lujosa. Y las placas de mármol que trajeron de Jaipur eran traídas por elefantes, por camellos. 1.000 elefantes estuvieron en la construcción. 30 bueyes usaron para eso. En fin. Ahora, cuenta la leyenda
que cuando... ¿Por qué fue a construir? Su mujer, la mujer del emperador, murió, dio la luz al 14º hijo y se murió enseguida. Entonces él quería construir un templo al amor, ¿no? Y fue a buscar un arquitecto que tuviera una mujer que amara, que fuera arquitecto y que tuviera un gran amor. Encontró. Y cuando el tipo empezó a construir, él mandó matar a la mujer. ¿Sabes por qué? Para que pudieras sentir cuánto duele perder un gran amor. ¿No puedes imaginar eso? Él tenía que sentir este dolor de la pérdida del gran amor. Y una vez que lo hizo después, dicen que mandó cortar la mano derecha del arquitecto para que él nunca más reproduciera algo igual, parecido o superior a este tema. Hay algunos que dicen que él quería cortar las manos de los 20 obreros que trabajaron, no, pero otros que dicen que no. Y después dijo también, de eso después, los hijos le dijeron que él tenía que lo quitaron, le sacaron del poder, dijeron, papá, vos estás loco, ¿cómo puedes gastar todo ese dinero en un templo? La gente no puede gobernar un país así, la gente no va a aceptar. Entonces lo encarcelaron. Los hijos encarcelaron al padre y él todos los días miraba el Taj Mahal por la ventana, por las rejas de la ventana. Hay también el Taj Mahal, un jardín inmenso, un lago, y hubo una construcción bastante ingeniosa, si se puede decir así la palabra, por los caños, porque hay un río ahí al lado. Entonces, para traer el agua del río, alimentar este lago, alimentar todo esto, fue algo que les costó bastante. A ver si te conté algo más para contarte. No, creo que nos fuimos después, alquilamos un auto con un chofer. Queríamos un chofer que hablara inglés para ir a Varanasi, la ciudad perfecta para morir. Te voy a contar el próximo sábado. Espero que te guste y que me pongas un like y que compartas con tus amigos si puedes, si quieres. Te mando un beso. Que estés feliz.